Carina, la quilla del barco es una constelación tan grande que si tenemos un telescopio lo suficientemente potente, apuntemos donde apuntemos, vamos a encontrar objetos muy interesantes. Ya sé, eso te lo digo siempre, pero pues ¿qué quieres que te diga? El cielo nocturno es muy interesante. Por ejemplo, está la nebulosa de Carina, precisamente. Y bueno, ahora tengo que hablarte de lo que es una nebulosa. En el capítulo anterior te hablé un poco de lo que es la secuencia principal, que es esta fase en la que el hidrógeno se está transformando en helio en el núcleo de la estrella, a través de reacciones nucleares. Por ahora vamos a hablar de estrellas más o menos parecidas a nuestro Sol, hasta unas 8 masas solares. Paréntesis, tengo que dar por hecho de que hay gente que no sabe mucho de unidades o de física, entonces puede sonar un poco intuitivo y sí lo es. Si estamos hablando de una masa solar, eso equivale más o menos a 2 seguido de 30 ceros, o sea, 2 quintillones de kilogramos. Eso es lo que pesa el Sol. Entonces, si hablamos de 2, 3 o 4 masas solares, solamente multiplica 2 quintillones por 2 o 3 o 4. Al hablar de 8 masas solares, estamos hablando de una estrella que pesa 8 veces más que el Sol. Capiche. Y bueno, es lo mismo con radios solares y con luminosidades solares. Fácil, ¿no? Ahora sí, regresando al tema. Al hablar de estrellas parecidas a nuestro Sol, estamos hablando de estrellas más o menos de hasta 8 masas solares. Y claro, a ti te puede sonar así como de uff, porque yo te puedo decir, Pues mira, acabo de ver un vato parecido a ti, pero como que pesa 8 veces más que tú. pero en astronomía 8 masas solares no es tan descabellado. Existen estrellas que llegan a pesar más de 100 masas solares. Y bueno, una estrella de no tan alta masa va a acabar su hidrógeno en el núcleo en más o menos unos 9.000 millones de años. Poquito más, poquito menos. Y cuando se acaba el hidrógeno en su núcleo entra en varias etapas que conviene explicarlas en futuros videos más a detalle. Pero así a grandes rasgos, el núcleo después de un tiempo que también depende de cuánta masa sea la estrella, va a comenzar a contraerse y afuera de ese núcleo todavía hay un pequeño como cascarón en el cual se sigue quemando hidrógeno en helio, se sigue transformando hidrógeno en helio. El simple hecho de que exista esta región de reacciones nucleares rodeando al núcleo genera una especie de efecto rebote entre el núcleo y la envolvente, con el cual si uno se contrae el otro se expande y viceversa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el núcleo comienza a contraerse, la envolvente de la esfera, o sea la región externa al núcleo, comienza a expandirse y así es como la estrella llega a esta fase de gigante roja, en la cual todavía no se está quemando helio en el núcleo, pero se está apretando y apretando hasta que llega un momento en el que se libera. ¡Fu! Y exacto, aquí no podemos hablar de una explosión, sino más bien como de una liberación. Es como cuando tú vas a tu restaurante favorito y llegas a tu casa y te sueltas el cinturón y se viene toda tu existencia y es como si respiraras por primera vez en tu vida. Así es con las estrellas cuando sucede este flash de helio, así se llama esta fase. Y es justamente esta fase la que marca la etapa en la que por fin el helio comienza a quemarse en carbono y en oxígeno. Cabe mencionar que el flash de helio solamente se va a dar en estrellas de hasta más o menos 2.25 masas solares, ya que para estrellas más masivas el helio va a comenzar a fusionarse en el núcleo antes de llegar a la presión que normalmente ocasiona el flash de helio. Y ahora tenemos un núcleo en el que se está transformando helio en carbono y oxígeno. Más adelantito tenemos este cascarón en el que se sigue quemando hidrógeno en helio. Y más hacia afuera seguimos teniendo puro hidrógeno en la envolvente. Y aquí la estrella comienza a ser un poquito más cambiante. Entra por otras nuevas etapas que te repito, que te las explicaré más a detalle en futuros videos. Que por cierto, suscríbete, de verdad que me ayudas muchísimo y es gratis. Es durante estas nuevas etapas en las que la estrella, dependiendo de su masa y de su opacidad, así como de su temperatura, pueden entrar en una etapa de inestabilidad y es cuando las estrellas pueden llegar a pulsar. En este grupo de estrellas pulsantes podemos encontrar, por ejemplo, las Cefeidas, las RR Lyrae y las W Virginis. Estas estrellas son súper importantes porque si tú logras determinar el periodo de pulsación de estas estrellas,
Puedes calcular la distancia a objetos muy lejanos, por ejemplo a Andrómeda o a las nubes de Magallanes. De esto te hablaré de hecho muy pronto. Pero bueno, ahora ¿qué pasa cuando se acaba el helio en el núcleo de la estrella? Ahora tienes una estrella que parece una paleta de esas de capas, en las que el núcleo tiene carbono y oxígeno, una franja en la que el helio se sigue quemando en carbono y oxígeno, una capa de puro helio, una zona en la que se sigue quemando hidrógeno en helio y la envolvente de hidrógeno. Pero cada vez la estrella se está haciendo más densa en el núcleo, ¿sabes? Porque, por ejemplo, pues no es lo mismo que llenes tus bolsillos de algodón a que los llenes de piedras, tu pantalón se va a caer. Y ahora, se repite el efecto espejo de antes. El núcleo se está contrayendo más y la estrella aquí se expande muchísimo más. La estrella llega a tener radios de hasta 500 radios solares. Y ahora aquí la clave es en los vientos que hay en la atmósfera de la estrella. Son vientos tan fuertes, llegan a alcanzar velocidades de hasta 350 kilómetros por segundo. Y a esa velocidad comienzan a jalar material de la envolvente de la estrella. Y en cuestión de unos pocos miles de años, estos vientos habrán jalado tanto material de la envolvente que la estrella ya se expandió hasta incluso 10 millones de radios solares. Ya estamos hablando de más o menos unos 2 años luz. Y aquí es lo interesante, porque ya estamos hablando de que el núcleo se queda sin la envolvente, está perdiendo opacidad y los fotones que estaban dentro del núcleo ya pueden salir libremente de él y salen como radiación ultravioleta. Y esta radiación ultravioleta lo que hace es ionizar a todo el gas que la rodeaba, con lo que al final de esa nube esa radiación ultravioleta ya se transformó en radiación visible. Y así, hijo querido, surge uno de los espectáculos más hermosos de todo el cosmos. Nace una nebulosa planetaria. ¿Y qué pasó con el resto de la estrella? Los vientos hicieron que la estrella perdiera tanta masa que se enfrió lo suficiente y de plano se apagó porque ya no hay temperatura suficiente para que se den las reacciones nucleares. Lo que quedó fue una cosita que la mitad de los astrónomos dicen que es una estrella y la otra mitad dice que en él. Porque para que sea considerada una estrella debe haber reacciones nucleares. A esta cosita la llamamos enana blanca y es muy densa. Imagina la masa del Sol pero comprimida en algo más o menos del tamaño de la Tierra. Y esta enana blanca puede vivir por una cantidad de años que ni siquiera se tiene bien estimada todavía. Pero son muchísimos billones y billones de años los que puede vivir una enana blanca. Porque ahí se quedan, inertes. Aunque eventualmente se tienen que apagar. Recuerda que lo más probable es que el universo terminará su existencia en oscuridad total. Lo que te acabo de explicar es hablando de una sola estrella de una masa no tan alta. Pero ¿qué pasa si la estrella no está sola, sino que está en un sistema binario? ¿O qué pasa si la estrella es demasiado pesada? Suscríbete, que en siguientes videos te hablaré de eso y de mucho más. Prepárate, que yo te veo aquí, en algún lugar del cosmos.